Muy buenas, pueblo académico. Hoy, 4 de octubre del año 2002, se acaba de dar el examen de admisión para los alumnos del quinto preferencial. En nuestro caso, vamos a resolver las preguntas de historia, formación ciudadana y de geografía. Y no se olviden que yo, don José de San Martín, liberé Chile antes de llegar al Perú, derrotando el 5 de abril de 1818 al general Mariano Osorio. De ahí, rumbo al Perú, me ayudó Lord Thomas Cochrane, este gran almirante inglés, héroe de la batalla de Trafalgar, allá en los tiempos de España y la invasión napoleónica. Para ello, finalmente yo, don José de San Martín, entraría sin lanzar un solo disparo al Perú el 8 de septiembre de 1820 y proclamaría por primera vez la independencia el 20 de noviembre de 1820 en el pueblo de Huaura, estableciendo mi cuartel general en Pisco. Pero de ahí adelante y será otra historia. Porque hoy tenemos que resolver primero las preguntas de el día de hoy tomadas en el examen de admisión. Entonces vamos con la pregunta de formación ciudadana y cívica. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta dice: el congresista Pérez Gil decide contratar los servicios profesionales de la señorita Zoila Inocente para laborar como técnico hasta culminar el periodo legislativo 2022-2026, con la condición de que cada fin de mes deposite al congresista el 20% de su sueldo a una cuenta tercerizada. Además, manifiesta que de no aceptar dicha condición, hay otros profesionales esperando una oportunidad. ¿Correcto? Dice, ojo, la pregunta, ¿no? ¿Qué características de los derechos humanos se relacionan más con el caso planteado? Pero si nos damos cuenta acá, hay una cuestión más de imposición, ¿no? En torno a un sueldo y que como una forma de decirle que si tú no aceptas lo comunicado, hay otros profesionales que sí pueden hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta va más a una cuestión de corrupción. Lo llamaríamos quizás cohecho activo, ¿no? O coima. Pero bueno, vayamos a ver cuál de las preguntas está en relación al párrafo. Inalienable, no, ¿no? Porque no vemos acá un negocio de derechos, ¿no? Irreversible, tampoco hay una supresión de derechos, ¿no? Acumulativo, en la alternativa C, no se reemplazan. Bueno, los derechos no se reemplazan, sino que se acumulan, ¿no? Sino que se crean más. Entonces, pero no hay una relación en torno a la pregunta, ¿no? Que va más a una cuestión de imposición. Entonces, no sería inalienable la E, no sería la D irreversible, tampoco la C acumulativa, la B inherente, menos pues, ¿no? Porque todos sabemos que la cuestión inherente va a una cuestión natural, ¿no? A una cuestión quizá positivista de cuestión de Estado o cuestión jurídica, que el derecho ya nace con nosotros, es natural y se establece por cuestión de ley. Entonces, en relación al párrafo, solamente nos quedaría la A, limitar el ejercicio del poder, y porque ahí también está inviolable. ¿Y eso qué quiere decir? Que en este caso se está invadiendo ilícitamente o se está imponiendo bajo el principio del poder de la autoridad una imposición, valga la redundancia, hacia la persona, ¿correcto? Que en corrupción, como les había mencionado, sería cohecho activo. Pero bueno, la respuesta sería la A, porque, repito, la pregunta va más a una cuestión de corrupción que a una cuestión relacionada directamente a los derechos. Si sería relacionada a los derechos, va a una cuestión más de dirimir, de imponer bajo tu poder el derecho del otro,
¿correcto? Imposibilitarle, y en todo caso, bajo el principio de dice el principio inviolable, se estaría aquí cometiendo el hecho de la imposición, ¿no? Bajo tu poder que tienes. Entonces, la respuesta sería la alternativa A. Vamos a la pregunta número 56. Dice la pregunta, si te das cuenta, la primera constitución del Perú se estableció en 1823 y fue la primera de 12 a lo largo de la historia del país. ¿En cuál de ellas se establece la unicameralidad integrada por 120 congresistas? Y miren aquí, entre las alternativas, entre la A y la E, ambas crearon la bicameralidad, pero no habían todavía 120 congresistas. Quien da un golpe de Estado, bueno, un autogolpe a su propio gobierno, al poder legislativo, que era prácticamente bicameral. Claro, claro, estaría correcto, ¿no? Porque miren, Alberto Fujimori, en el aspecto político-social, él va a cambiar la constitución luego del autogolpe que realiza. Y luego del autogolpe, él al Congreso bicameral, bueno, Congreso no sería, sino sería el Poder Legislativo bicameral, lo anula, queda anulado. Y bajo una óptica político-social va a establecer un Congreso, o sea, bajo una sola Cámara, el Poder Legislativo sería manejado solamente por el Congreso, ¿no? Justamente el CCD, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático. Y ahí justamente se va a establecer 120 congresistas. No te olvides, Alberto Fujimori, el autogolpe. Bueno, Alberto Fujimori en el examen de admisión, no solamente en cívica, sino en historia, es un clásico para el examen de admisión. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Quizá es la pregunta 3 el que más engorroso podría ser, ¿no? Porque miren, la pregunta 3 dice, mucha atención, por favor, dice, un grupo de ciudadanos decide interpelar al gobernador regional, exigiendo rendición de cuentas, sobre la construcción de un colegio de nivel primario. Para dicho fin se requiere recolectar cierta cantidad de firmas. ¿Qué porcentaje de firmas, según establece la ley, necesitan los ciudadanos? Entonces, si nos damos cuenta, jovencitos, la pregunta hace referencia a la ciudadanía, al tema ciudadanía. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudadanía, aquí también vamos a hablar de los derechos de control del ciudadano. Y hablamos de 3 puntos importantes, ¿ven? La revocatoria, que es al 25%, solicitada por los ciudadanos. En este caso se busca revocar, ¿no? ¿A quién? A los alcaldes, regidores o, digamos, al presidente regional, incluso a los magistrados, pero es 25%. Ahora, cuando hablamos de remoción, hablamos del 50%. Ahora, ¿remover qué? Remover cargos de funcionarios mal distribuidos o por cuestión de nepotismo, ¿no? Y que la población utiliza o necesitaría el 50% de, digamos, de votos, ¿no? De votos para remover del cargo a aquellas personas que no son, digamos, el perfil correcto para dicha posición. Ahora, pero aquí en la pregunta 57, lo voy a poner de nuevo para que ustedes lo observen, dice, la pregunta no se refiere a revocatoria ni remoción, sino se refiere al caso de rendición de cuentas. Y rendición de cuentas es uno de los puntos que la población bajo la ciudadanía puede realizar, ¿no? En este caso se necesita el 10% bajo la solicitud de la ciudadanía. Entonces, la respuesta, el único que quedaría sería la C, ¿no? 10. Pero ahora, ojo para todos los muchachos. Quizás tú has estudiado, pero quizás los porcentajes lo has dejado de lado, ¿no? Entonces, puede ser que esta pregunta
para muchos de los alumnos haya sido quizás un poco difícil o estar memorizándose el porcentaje de acá es un poco tedioso, ¿no? Entonces, que esta pregunta hayas fallado, te la pasamos, ¿correcto? Vayamos a la pregunta número 4. Dice, sobre los tipos de cambios culturales, identifica la alternativa correcta. Bueno, en realidad, si ustedes se dan cuenta, esto es una pregunta más de memorización que de contexto interpretativo, ¿no? Por ejemplo, dice, cambios culturales. La alternativa A dice, mucho ojo, vamos a poner acá para que tú lo puedas observar, dice, ¿no? Sobre los tipos de cambios culturales. Identifica cuál es la alternativa correcta. Correcta. Entonces, vamos acá. Te dice la alternativa A, aculturación, se refiere a la generación más antigua que transmite costumbres de generación o pasarla al más joven, ¿no? Y todos sabemos que no es así. Todos sabemos que la aculturación es la invasión forzosa e impuesta. Recuerden, la conquista del Perú, bueno, la invasión para nosotros, ¿no? O para muchos de los que hemos leído muy bien lo que es la historia. Entonces, la A no sería, porque aculturación no está referida, pues, a pasar conocimientos a otra generación, sino está referida a una invasión forzosa e impuesta. Alternativa B dice, transculturación. Es un proceso producido en momentos de invasión forzosa. No, obviamente, porque estaríamos hablando de aculturación. C, enculturación. ¿Qué es la enculturación? Dice, es un proceso donde se pierde la propia cultura sustituyéndola por una foránea. Y obviamente que no, ¿no? Porque la enculturación viene de lo que habíamos mencionado al inicio. Cuando una generación, ya sea con valores, ya sea con costumbres o tradiciones, pasa o transmite esa condición de pensamiento hacia la otra, ¿no? En este caso a los jóvenes. Entonces la alternativa C no guarda relación en torno a su concepto, ¿no? Ahora, la alternativa D, si ustedes se dan cuenta, ¿qué dice? La alternativa D dice transculturación, transculturación. ¿Y qué es la transculturación? Justamente la respuesta está ahí misma. Dice, es un proceso que se produce al intercambiar formas de ser para adoptar formas culturales de otros grupos. Entonces, eso es la transculturación. Vuelvo a repetir, es un proceso que se produce al intercambiar formas de ser para adoptar formas culturales en otros grupos. Ahora, esta pregunta posiblemente también puede venir de otra manera, ¿no? Porque está relacionada a lo que es lo intercultural, ¿no? Aunque lo intercultural es más positivo, incluso va más allá que la transculturación. Entonces la respuesta sería la alternativa de transculturación. Vamos a la pregunta número 59. Mucha atención. La pregunta 59, jovencitos, mucha atención. Dice, ve, identifica qué órgano constitucional autónomo se encarga de regular, supervisar el sistema financiero. Creo que ahí ya te ha dado la respuesta, ¿no? Porque te dice sistema financiero de seguros y el sistema privado de pensiones en el Perú. Sistema financiero. Vamos, alternativa A. La Contraloría General no se dedica a eso, recuerden. Es el ente supervisor de las municipalidades. El Banco Central de Reserva tampoco, porque es el ente encargado de emitir monedas. El Ministerio Público menos, la Defensoría del Pueblo menos, ¿no? Recuerden que el ministerio está ahorita investigando a los casos de corrupción del presidente, pero en torno a la pregunta no guarda una relación, ¿no? La única que nos queda sería pues la Superintendencia de Banca y Seguros, que sería la respuesta, ¿no? La alternativa E. La pregunta 60 dice, entre las siguientes alternativas, identifica la connotación positiva del término chicha. Y recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con mezcla tiene que ver con chicha. Y todo lo que tiene que ver con chicha o con cuestión positiva, ya sea negativa, es una consecuencia de las migraciones. Pero acá te pide cuál es la cuestión
positiva. Y yo voy a leer, dice. Alternativa E, dice, ¿no? El término chicha se comenzó a relacionar a los sectores sociales bajos. ¿Es negativa o positiva? En todo caso, aquí sería pues una cuestión negativa. ¿Y qué nos pide la pregunta? Una cuestión connotativa positiva. Alternativa D. Las famosas fiestas chichas terminan en pleitos. ¿Positiva o negativa? Negativa, obviamente. Alternativa C. Lo negativo surge en los años 60 con la creación de la música chicha. Bueno, ya te está diciendo que es negativa. Entonces, descartado. Alternativa A. La música chicha surgió en una atmósfera de convulsión. Convulsión, anarquismo, pandemonio. Negativo, ¿no? Entonces la respuesta, bueno, la única que nos queda sería pues la chicha. La chicha era conocida como bebida ancestral, ¿no? Andina. Y mírala por última vez para que tú observes y te des cuenta que más que una pregunta de examen de admisión, claro, o sea, relacionado a lo que es cívica, más es una pregunta, junto a la pregunta 59, una pregunta de deducción, ¿no? Un razonamiento verbal, lo diría yo. Muy bien, vamos ahora a las preguntas. Ya terminamos lo que es cívica, vamos a ver acá. La pregunta 1 tendría que ver cómo limitar el ejercicio del poder inviolable. Recuerden, la pregunta va a la imposición. La siguiente pregunta sería, mucha atención, jovencitos. La respuesta sería, para tener un orden, ajá, aquí está, sería, ¿no? ¿Cuál de las constituciones es la que va a denegar, en todo caso va a dejar de lado la bicameralidad, creando a los congresistas actuales una sola cámara y de una u otra manera también va a integrar, o en todo caso va a crear o va a generar lo que en el tiempo de Fujimori fue, ¿no? 120 congresistas. Todos sabemos que actualmente son 130 y que eso se creó en el gobierno de Ollanta. Pero razón a la pregunta tiene que ver con el autogolpe en el sentido causal para responder la pregunta, ¿no? Entonces la respuesta sería la alternativa C, ¿correcto? La de 1993. La siguiente pregunta va a relación al porcentaje, ¿no? En torno al control de los ciudadanos o derechos de control. Recuerda, la revocatoria 25%, la remoción 50% y la rendición de cuentas un 10%, ¿no? Cuando la ciudadanía lo pide. Muy bien, chévere, alternativa C. Muy bien, sigamos acá con la pregunta solamente para recordar el punto número 58. La respuesta sería transculturación, ¿no? La alternativa de transculturación, que tiene que ver más a una cuestión positiva entre culturas, ya que ambos pueden compartir tantos costumbres y tradiciones y está relacionado a lo que es la interculturalidad. ¿Correcto? La respuesta sería la alternativa de transculturación. En la pregunta 59, ojo, que puede que en tu examen haya venido, si eres de otra área, en este caso letras y negocios, si eres de otra área, puede tener otro número, pero por eso te estoy dando la respuesta, no solamente por alternativa, sino te lo estoy leyendo, ¿ya? Entonces, la pregunta 59 dice, ¿no? Identifique qué órgano constitucional autónomo se encarga de regular y supervisar el sistema financiero. Entonces, estaríamos hablando de la Superintendencia de Banca y Seguros, alternativa E. Y la pregunta 60 va más a una cuestión de población, de migración y de consecuencias de las migraciones, ¿no? Dentro de ello está pues la informalidad, está pues el pandemonio, está la anarquía, está el conglomerado que empieza a aumentar la población, entre otros, ¿no? Pero la respuesta aquí sería la chicha, porque te pide el aspecto positivo de nuestra cultura chicha, ¿no? De esta mezcla de tantas cosas que se van a dar. Entonces, lo único positivo que encontramos en las alternativas sería la chicha era conocida como bebida ancestral andina, ¿correcto? Más que preguntas en relación a la interpretación, va a unas preguntas de razonamiento verbal, ¿no? Y una simple deducción que tú puedas hacer. Bien, vamos a la pregunta de historia.
Bueno, aquí lo tengo en la pregunta. Historia y geografía vinieron juntos. Ojo, ojo ahí. 71 dice. Interpreta el gráfico. Ojo, 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 ojo. Interpreta el gráfico. Mira, mira, mira. Interpreta el gráfico e identifica la alternativa que no corresponde a las teorías del poblamiento americano. Si tú te das cuenta, esta pregunta no necesita que tú hayas hecho la clase. También es otra deducción. Solamente acá tendrías que conocer los lugares, ¿no? Salvo que tú no conozcas los lugares que te van a mencionar ahorita en este momento. Pero que obviamente que el alumno que ha hecho este tema no necesita ni siquiera ver, ¿no? Porque te respondería las alternativas solamente con el conocimiento. Pero repito, solamente con la deducción llegarías a la respuesta. Vamos a ver cuál es, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, ahí en la pizarra también está. Está en la pizarra. Y no se trata de este señor, sino se trata de las siguientes preguntas. Ojo aquí. Mira, tú observas aquí, ¿eh? Asia, Siberia al norte, Alaska. Ves también, observas América del Sur. Observas Oceanía, Australia. Y eso está como imagen, está en tus preguntas, ¿no? De historia. Y está América del Sur, o sea, América. Pero está hablando del poblamiento americano. Entonces vamos a ver cuál es la alternativa. ¿Qué nos pide? Nos dice, ¿cuál es la alternativa que no corresponde a la imagen? A la imagen. Ojo ahí. Esto tú puedes saber solamente deduciendo y sabiendo, en todo caso, sabiendo observar, ¿no? ¿Qué es aquí lo que está mal? Dice, alternativa que no corresponde. Vamos. Alternativa A. Ojo, te voy a mostrar las alternativas. Mucha atención. Dice, alternativa A. Teoría asiática. Desde Siberia, un territorio gélido que pertenece actualmente a Rusia. Un grupo de asiáticos llegó a América. Correcto. Este acercamiento geográfico posibilitó la migración. Claro. El estrecho de Bering o la cercanía de 90 kilómetros entre Siberia y la zona de Alaska permitió que la migración se dé, ¿no? En todo caso, esta teoría pertenecería a Alex Harlica. Entonces es correcto, ¿no? Es correcto. La B. Teoría asiática. Al reducirse el nivel de las aguas, ¿de qué está hablando de la teoría justamente de Alex Harlica? Está hablando del fenómeno cuando bajan las aguas, ¿no? Cuando bajan las aguas y en todo caso se da eso por el derretimiento, ¿no? Producto de la desglaciación entre los continentes de Asia y América, se formó el puente de Bering, ¿no? Justamente todo lo que menciona acá está en relación pues a la imagen que tú has observado y está en relación a la teoría de Alex Harlica, ¿no? Estaríamos hablando en la B de la eustasia glacial, ¿no? Fenómeno que posibilitó la migración desde el continente asiático a América. Alternativa C. Teoría oceánica, los hombres procedentes de las islas de las Polinesias, Tahití o Tahití, llegaron a América a través de la isla de Pascua, Chile. Si te das cuenta en la imagen, sí es correcto. Si te das cuenta, aquí está, ¿ves? Aquí está el punto azul y llegan a las islas de Pascua, Chile. Obviamente que luego de aquí se van a proliferar por toda lo que es América del Sur, pero es correcto. Según la imagen, es correcto. Ahora, ¿qué nos dice la pregunta? Nos dice, ¿cuál es la alternativa que no corresponde? Hasta el momento, todas son correctas. Vamos a ver qué dice la alternativa D. Vamos a ver qué dice la alternativa D. Dice, teoría oceánica, un grupo de hombres salió de Australia. Es decir, desde las islas sureñas del Océano Pacífico, a través de las corrientes marinas, ingresó por América del Norte. A ver, vamos a ver. Teoría de Méndez Correa. El hombre migra de Australia a través de las islas Auckland, Macquarie, Tasmania, tomando Nueva Zelanda. Llega a la Antártida en el Optimum Climatium y apoyados de la corriente de Humboldt llegaron hacia Tierra de Fuego, Chile. Pero si te das cuenta, todo es sur. Pero en la alternativa muestra o nos dice, entraron por América del Norte. Entonces, está de más leer, la respuesta sería la alternativa D. Voy a leer de nuevo. Teoría oceánica. Un grupo de hombres salió de Australia. Hasta ahí está bien.
Es decir, las islas sureñas del Océano Pacífico, también, ¿no? Auckland, Macquarie, Tasmania, Nueva Zelanda, a través de las corrientes marinas, correcto, porque utilizan la corriente de Humboldt, pero dice, ingresaron por América del Norte, eso descuadra todo. Alternativa D, la teoría oceánica estaría mal planteada. Más que mal planteada, esa es la teoría errónea, ¿no? Por decir América del Norte. Vamos a la pregunta 72. Mira la pregunta 72. Pregunta que siempre hacen en el examen de admisión, ¿no? Siempre viene esto. Identifica la cultura preinca que empleó la técnica agrícola representada en el siguiente gráfico. Y mira lo que te muestran ahí. Tú puedes observar ahí surcos de agua y al lado plantas como huertitos grandes, ¿no? Así largos. Entonces, todos sabemos que los incas tomaron de las culturas preincas muchas técnicas agrícolas. Y sobre todo de esta imagen, que está referida a Chavín, a Paracas, a Mochica, a Nazca, a Tiahuanaco. ¡Ajá! Tiahuanaco. ¿Cómo se llama esta técnica? Que yo lo voy a hacer ver de otra forma. Mucha atención. Esta es la pampita en la altura. Entonces, como hay sequedad, hay aridez, entonces ellos lo que hacían era esto. ¿Qué es lo que hacían? Hacían huequitos o surcos, como se ha podido observar en la imagen. Entonces aquí echaban agua. Agua que en algunos libros dicen que estaba mezclado con guano. Y que esto, al hacer estos surcos, tipo un drenaje, podría ser. Entonces en estos surcos, viendo desde arriba sería así, pues, ¿no? Unos huecos así, de largo. Y que aquí en este lado estarían los huertos, ¿no? Los huertos en una pampa que, repito, es árida. Por el mismo lugar, la altura, cultura Tiahuanaco. Entonces, al echar agua, ellos sembrarían en estos lugares que están acá, como islitas, ¿no? Justamente en los huertos que hemos visto ahí. Entonces, crecerían acá plantas que antes no crecían, gracias al agua, que va a generar vida aquí, hacia este lado, ¿correcto? O ya sea hacia este lado, o a este lado. Entonces, lo que vemos en la imagen es la técnica del waru-waru, también llamado camellones, propia de la cultura tiahuanaco, ubicado entre Puno y Bolivia. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor, cuya capital es la meseta del Collao. Y de Tiahuanaco es raro que no te pregunten acerca del waru-waru o los camellones, o en todo caso, los pisos ecológicos. Muy bien, sigamos con la pregunta. Por última vez te voy a mostrar la imagen para que tú puedas observar. Aquí está visto desde otro punto, ¿no? Desde otro ángulo. Y si ves allá en la imagen, yo te pongo cortado o de forma, digamos, vista desde arriba, ¿no? Bueno, al final se trata de la técnica de waru-waru, o hay otra técnica también que siempre viene en el examen, ¿no? Los llamados pisos ecológicos. Ajá, por ahí me preguntaron, un alumno me preguntó en el examen de admisión, luego que salieron, me preguntó, profe, ¿para qué sirvió esto? Todos sabemos que esto, uno, sirve pues para tener campos de cultivos donde no las hay. Otro, porque en el día tomaban el sol que irradiaba, llegaba al agua. Entonces el calorcito quedaba capturado ahí. Y en la noche salía como vaporcito y atemperaba el clima de ese lugar. Entonces haciendo que el clima no sea muy frío. Otra es que también esto le sirvió a los de la cultura tiahuanaco, porque hay cerros, aunque no sean tan altos, hay cerros aquí. Entonces cuando se dan temporadas de lluvia vienen huaicos. Y esos huaicos, para detenerlos y para que no lleguen a los pueblos, eran detenidos por estos surcos, ¿no? ¡Pa, pa, pa! Y eran detenidos. Entonces, el waru-waru o camellones. Sigamos con la pregunta. Dice la pregunta, ajá, ¿cuál sería la respuesta? Pues, ¿no? En todo caso, la respuesta, para ya no ir leyendo, porque las alternativas son largas, la respuesta estaría en la alternativa D. Fíjense. La respuesta estaría en la alternativa D. Acá sí era necesario el conocimiento sobre la técnica, ¿no? La alternativa D dice, ¿no? Los tiahuanacos
observaron que el lago Titicaca conservaba de noche el calor del día. Por ello construyeron Waru Waru Camellones, que era una plataforma de tierras elevadas que sirvió para sembrar papa, quinoa, oyuco, etc. No te olvides, Tiahuanaco es un clásico del examen de admisión, ya sea preferencial o ya sea del examen general. Ajá, pregunta 73. Observa la pregunta 73. Observa la pregunta 73. Dice, Túpac Amaru II frente a los asuntos fiscales. Los asuntos fiscales o sobre los impuestos estaban esencialmente en la raíz del descontento social colonial, aunque diversos sectores del orden social experimentaron las consecuencias de este proceso. La población indígena fue quien soportó el peso de los cambios imperiales de la corona española y quien se alzó en su contra. Obviamente no estaban a favor. La corona emprendió nuevas medidas, recuerden las reformas borbónicas, que tuvo como efecto intensificar el sistema de reparto y cobro de tributos que aplicaba el corregidor. Entonces, está en relación al título Túpac Amaru II frente a los asuntos fiscales o al aumento de impuestos, donde pues los indios se alzaron contra todo esto, ¿no? Ahora, ¿a quién vieron como el hombre malo, el hombre que por el hecho de cobrar los impuestos, incluso bajo el alza, fue el corregidor? Y recuerda que Túpac Amaru II toma prisionero al corregidor Antonio de Arriaga. Y ello pues va a iniciar toda esta revolución quechua que se dio en pleno proceso de emancipación. Ahora, ¿cuál sería la respuesta, no? ¿Cuál sería la respuesta? Porque la pregunta te dice, ¿no? Interpreta en relación a el texto. Y ojo, yo voy a leer de nuevo el texto para que tú te des cuenta, dice. Túpac Amaru II, recuerda, José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Recuerden, ¿qué dice el párrafo? Los asuntos fiscales, sobre todo los impuestos, estaban esencialmente en la raíz del descontento social o colonial, obviamente, pero no desde el descontento social de todos. Era sobre todo pues de criollos, comerciantes, sobre todo de los indios, que pagaban los impuestos. Dice, aunque diversos sectores del orden social experimentaron las consecuencias, ¿no? Esto del pago de impuestos. De este proceso, la población indígena, es obvio, pues, ¿no? Fue quien soportó el peso de los cambios imperiales de la corona española y quien se alzó en su contra. Cuando hablo de esto, hablo de que llega un tiempo en que la corona española va a reformar la colonia. Y va a reformar quizá en beneficio de la corona española, pero en desmedro exagerado, y conflagró más, en vez de que se subyace, en vez de que se amortigüe las luchas de los, en todo caso, de que los indios inicien una lucha, esto generó más bien que se inicie una lucha. A ello se llama, y es un tema importante del examen de admisión, ¿no? Las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque ahí se dan los cambios. Y uno de los cambios, pese o fuera de la expulsión de los jesuitas y todo eso, fue el aumento de los impuestos y que los indios y que los repartos, por ejemplo, fueran muy abusivos. Ahora, pero ¿quién era el ente que debería de que bajo la ley del rey de España, bajo las leyes borbónicas, los franceses, quién se encargaría de tratar de que se cumpla, de que se haga cumplir esta ley? Una ley que en realidad transmitiría más odio de los indios a quien lo va a ejecutar, o sea, a los corregidores. Entonces, si te das cuenta, dice, ¿no? La corona emprendió nuevas medidas que tuvo como efecto intensificar, o sea, en vez de bajar, intensificar el sistema de reparto y cobro de tributos que aplicaba el corregidor. Entonces, si te estás dando cuenta, acá hay una cuestión de impuestos que sube y que alguien tiene que hacer cumplir esa ley que viene de España, de las reformas borbónicas, el corregidor. En base a eso, ¿cuál sería la respuesta? Observa por acá, por favor, observa, y dice, ¿ve? Y dice, alternativas: A, los asuntos fiscales que representan los excesivos impuestos que cobraba el corregidor
fueron una de las causas que desencadenó la rebelión de Túpac Amaru II. Creo que la alternativa A es más que correcta, ¿no? Porque mira, ¿qué dice la alternativa B? La población indígena se rebeló porque no soportó el peso de vivir alejados del Cusco, no hay relación. Las reformas fiscales borbónicas no determinaron la rebelión de... Claro que sí. Alternativa D. La corona emprendió nuevas medidas y la población aceptó pacíficamente. Por supuesto que no, muchachos. Alternativa E. La corona española se valió del corregidor para cobrar impuestos y la población simpatizaba. Obviamente que no es la respuesta. La respuesta es la alternativa A. La alternativa A. Los asuntos fiscales que representaban los excesivos impuestos que cobraba el corregidor fueron una de las causas que desencadenó la rebelión de José Gabriel Condorcanqui Noguera. Pregunta 74. La pregunta 74, si te das cuenta, igual que la 73, más que conocer la historia, es una cuestión de deducción, porque te dice, observa la imagen y en torno a la imagen vas a llegar a una respuesta, dice. Mucha atención, dice. Con referencia, dice, vamos a ver por acá, con referencia al siguiente gráfico, secuencializa los hechos que se suscitaron entre la campaña marítima y terrestre del sur en la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, más conocida como la Guerra del Salitre, ¿no? Entonces, vamos a ver, si tú observas bien, solo observando vas a llegar a la respuesta. Ojo, sin conocer el tema, solamente en base a la deducción. Mira lo que dice hacia un lado en la leyenda. Ejército peruano y ejército chileno. Y todos sabemos, si hacemos un poco de referencia a lo que es la Guerra del Pacífico, todos sabemos que la Guerra del Pacífico tiene todo pues un contexto, ¿no? Chipana, Iquique, Angamos, Pisagua, San Francisco, Germania, Tarapacá, Los Ángeles, el Alto de la Alianza, Arica, la defensa de San Juan, la destrucción de Chorrillos, Miraflores, ¿no? La entrada de Petit Juárez para defender Lima, la huida de Nicolás de Piérola hacia la sierra para no firmar la rendición, la campaña de la Breña, Pucará, Marcavalle, Concepción, San Pablo. Entonces, y la última batalla de Huamachuco, donde se cae por traición anterior del famoso Miguel Iglesias en el Grito de Montán, ¿no? Entonces, si te das cuenta y si tú sabes eso, obviamente que ya tienes la respuesta. Pero solamente observando la imagen, te pongo de nuevo la imagen, tú vas a llegar a la respuesta, utilizando solamente la observación. Vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta dice, mira, mucho ojo acá. Mira, vamos a ver. Dice, alternativa A. Después del triunfo peruano en la campaña marítima al mando de Miguel Grau. Miguel Grau cayó en el combate de Angamos. Correcto. Entonces, no podría ser la alternativa A. Alternativa B. Las tropas peruanas ganaron a los chilenos en la batalla de San Francisco. Todos recordamos que la única batalla de triunfo al sur fue Tarapacá. Entonces la alternativa B está fuera. C. La batalla de Arica fue la batalla decisiva que ganaron las tropas peruanas. La batalla de Arica, el 7 de junio de 1880, fue pues, una masacre. Y obviamente que no la ganamos. Descartada la alternativa C. Alternativa D. Alternativa D. Los chilenos avanzaron hasta Tarapacá. Allí derrotaron a las tropas peruanas. Recuerden, la única victoria al sur fue nuestra. Bueno, aunque al final todos sabemos que se perdió, ¿no? Pero fue una victoria peruana. La alternativa D dice, los chilenos avanzaron hasta Tarapacá. Allí derrotaron a las tropas peruanas. Contundente. Pero no, pues ahí los derrotamos a los chilenos. Derrotamos a los chilenos. Entonces no sería la D. La única que queda en relación, mira, en relación a la imagen, o sea, desconociendo el tema, solo observando observando la imagen, entonces la única que quedaría sería pues la alternativa E. ¿Qué dice la E? La alternativa E dice lo siguiente, ¿ve? Mucha atención. La batalla de Los Ángeles, que se da aquí, Los Ángeles, y que está en la imagen, aquí está algo parecido a la imagen, ¿no? La batalla de Los Ángeles,
el Alto de la Alianza. A ustedes se preguntarán, ¿por qué arriba primero? Porque recuerden que los chilenos, para avanzar desde el sur hacia arriba, primero cortaban la comunicación arriba. Cortada la comunicación, empezaban su ataque desde abajo. Ajá. Entonces dice, la batalla de Los Ángeles, el Alto de la Alianza. Recuerden, cuando Bolivia, con su presidente Narciso Campero, sale de esta guerra, luego dice, ¿no? Y Tarapacá, se dieron en la campaña terrestre. Por supuesto, se dieron en la campaña terrestre. Del sur, obviamente, del sur. El ejército peruano triunfó en la batalla de Tarapacá, correcto. Y retrocedió luego hasta Arica, ¿no? Retrocede hasta Arica para conseguir refuerzos, pero fue en vano. Todos sabíamos qué es lo que estaba pasando. Arica estaba incomunicado y en el Perú el presidente se alistaba para viajar a Europa y dejarnos pues en esta funesta guerra. Ahora, ¿qué más nos dice? Los chilenos avanzaron hasta Arica, claro, los chilenos, según la imagen, sí, los chilenos avanzan hasta Arica, en donde ganaron y continuaron su ruta hacia San Juan y hacia Miraflores en Lima. Observa la imagen y te vas a dar cuenta de que no era necesario conocer la Guerra del Pacífico porque ya te están dando la respuesta en la imagen. Solamente era seguir la secuencia. Entonces la respuesta es la alternativa E. La alternativa E. ¿Correcto? Pregunta número 75. Uno de los hechos controversiales que en las últimas décadas, dice, generó desazón en las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron los límites marítimos. Claro, eso de la Corte de la Haya, ¿se acuerdan? Bueno, donde al final ganamos un poquito, ¿no? Ya, ¿qué más dice? Antecedente que se remonta a la ley de las 200 millas. Bueno, las 200 millas pues es un clásico del examen de admisión, ¿no? De 4 exámenes de admisión, en 3 preguntan las 200 millas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Voy a repetir, dice. Uno de los hechos controversiales que en las últimas décadas generó desazón en las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron los límites marítimos. Antecedente que se remonta a la ley de las 200 millas. Una de las medidas más acertadas que se promulgó en el gobierno de ¿qué? Y todos sabemos que fue en el gobierno de... Aquí está la respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, si tú ves ahí, ¿cuál sería la respuesta? No va a ser Nicolás de Piérola, obviamente. Menos Manuel Prado. Menos Óscar R. Benavides. Menos Luis Sánchez Cerro. Está la respuesta en la alternativa B. José Luis Bustamante y Rivero. Y recuerda que en todo el tiempo de la República, él pertenece pues al tiempo de la Primavera Democrática, que gobernó junto a Manuel Prado Garteche. Ojo ahí. Las 200 millas marinas. 1 de agosto de 1947. Muy bien. La siguiente pregunta está en relación a geografía. Observen acá. Van a observar aquí. También es una pregunta en relación a la imagen. Y mira, también es deducción y un poco de conocimiento. Dice, interpreta el gráfico e identifica la alternativa correcta teniendo en cuenta las líneas imaginarias. Si tú has observado y viste en tu examen, creo que esto es una pregunta bien regalada. ¿Por qué? Porque miren, es lo mismo que esto, ¿no? Es lo mismo que esto. El círculo polar ártico, el círculo polar antártico, la línea ecuatorial, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Visto desde otra manera, sería así, ¿no? El círculo polar ártico, el antártico, el trópico de Cáncer y Capricornio, la línea ecuatorial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Vamos a ver qué nos dice la alternativa A. Observa ahí y vas a ver qué nos dice la alternativa A. 1. Mira la imagen. 1. Círculo polar ártico, sí. 2. Mira la imagen. Trópico de Cáncer, correcto. 3. Ecuador, claro, no te dice línea ecuatorial, pero te menciona el Ecuador. Entonces, podría ser, pero te vas a dar cuenta que en los demás está totalmente incorrecto las alternativas. Dice ahora, 4, trópico de Capricornio. Mira la imagen. Capricornio está en la 4, correcto. 5, círculo polar antártico.
Correcto, correcto, correcto. Círculo polar antártico. Las demás están fuera de lado. Por ejemplo, dice la B, círculo polar antártico. No, pues eso está al sur. Obviamente que no es esa. Alternativa C, círculo polar antártico. Tampoco. Alternativa D, círculo polar ártico. Correcto. Trópico de Capricornio. No, la 2 es Cáncer. Entonces no es. Alternativa E. 1. Trópico polar. Un trópico polar. No existe, ¿no? Un trópico polar. Entonces la respuesta es la alternativa. La alternativa A sería la respuesta. ¿Correcto? Entonces, círculo polar ártico, trópico de Cáncer, Ecuador, trópico de Capricornio y círculo polar antártico. Salvo que en la E consideren trópico polar y a las 5 también trópico polar. Pero todos sabemos que no es trópico polar, sino círculo polar ártico al norte y círculo polar antártico al sur. ¿Correcto? Sería la alternativa A. Repito, puede darse que sea la alternativa E. Todos sabemos que a veces cuando preguntan en el examen de admisión, muchas veces las preguntas que son válidas para nosotros son inválidas para otros, ¿no? Sobre todo para el que ha hecho la pregunta. Pregunta 77. Mira, dice, pese a la desertificación que se evidencia en la costa peruana, existen valles fértiles como Jauja, alternativa A, te dice costa. Jauja pues está en la sierra, no podría ser. B, Lurín, sí. Chillón, sí. Zarumilla, sí. En Lima, ajá, el valle de Lurín, el valle de Chillón, el valle de Zarumilla en Lima. Pero ojo, el valle de Zarumilla, aquí, el valle de Zarumilla no está en Lima. Recuerden, el valle de Zarumilla está en Tumbes, ¿no? Tumbes. Entonces, no sería. C. Cutervo en Cajamarca, ya. Fuera de lado. Manglares y Zarumilla en Tumbes. No, pues, Manglares no es un valle. Manglares es una cuestión. ¿Quieres saber qué son los manglares? Aquí está, ve. Aquí está. En la misma pregunta de la 79 está. Eso es un manglar, ve. La unión de un río de la selva, en el caso de Tumbes, y la unión del mar. La unión de ambos generaliza o va a generar todo un conjunto de una nueva biosfera llamado manglar, donde ambos minerales, tanto del río y del mar, se unen para generar grandes raíces y árboles que van a generar una zona de biosfera, sobre todo de charcos y lodo en esa parte, ¿no? Eso es un manglar, pero no es un valle. La pregunta número 77 dice, valles. Bueno, y nos queda solamente la E. El valle de Chicama, el valle de Moche, el valle de Virú, el valle de Chao y Jequetepeque. ¿Dónde? En el departamento de la Libertad. Muy bien, en el departamento de la Libertad. Aquí está, ¿ven? La Libertad. ¿Se observa? ¿Correcto? Entonces, siempre para el examen de admisión, también es importante, jóvenes, también es importante, más que el conocimiento, ¿no? Que ya te han puesto, es conocer los departamentos, ¿no? Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, hacia allá. Tendríamos, ¿no? Por ejemplo, si me quedé en Tumbes y Piura, tendría que ir por allá hacia Cajamarca, Amazonas y Loreto. Y tendría que bajar hacia el sur, hacia lo que es, pues, de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno. Correcto. Y así conocer todos los lugares al centro también. Entonces es importante conocer para un examen de admisión. Muy bien. Pregunta superada del número 77. Y la pregunta 78 dice lo siguiente, ¿eh? Con referencia al sistema hidrográfico del Perú, marque la alternativa adecuada. Recuerda, para que tú observes bien, recuerda, este tema en realidad es muy fácil. En realidad es muy fácil. Porque si te está pidiendo de manera general, solo es conocer los puntos más importantes. Por ejemplo, dice, observa las alternativas y yo lo voy a leer ahorita. Observa las alternativas. Ahí están las alternativas y dice, ¿no? Mucha atención, dice. Con referencia al sistema hidrográfico del Perú, marca la alternativa adecuada. Mucho ojo, dice.
los ríos Majes y Camaná nacen en el sistema hidrográfico del Amazonas. Y cuando tú hablas de Majes, estamos hablando de Arequipa. Y es un río de la costa, no del Amazonas. Incorrecto. Alternativa B. Los ríos La Leche está en Lambayeque. Correcto, correcto. Y Tumbes, nacen en el sistema hidrográfico del Pacífico. Correcto, correcto. Y el río Huallaga y Mantaro, de la vertiente hidrográfica del Titicaca. No, pues todos sabemos que el gran río Huallaga, que nace en el nudo de Pasco, en el río Huertas, es una vertiente, todo un afluente importante del río Marañón, y que va a unirse acá al río Ucayali y que va a formar en el Nauta al Gran Amazonas. En todo caso, es parte de la cuenca del Amazonas. Alternativa B, descartada. Alternativa C, los ríos Ramis. Bueno, no sé si acá escribieron mal. Dice, los ríos Ramis e Ilave nacen en el sistema hidrográfico del lago Titicaca. Bueno, puede ser, ¿sí? Los ríos Napo y Putumayo, Putumayo, aquí está, ya, dice, en el sistema hidrográfico del Pacífico. Incorrecto, pues. Ojo, Cordillera Occidental de los Andes. Nacen los 53 ríos. ¿Dónde vierten sus aguas? Al Pacífico. Correcto. Conociendo este sistema de acá, puedo responder lo demás. ¿Qué me dice la pregunta, la alternativa D? Mucho ojo, ¿qué me dice la alternativa D? Vamos a ver por acá. Nos dicen, ¿ve? Los ríos Rímac, Zarumilla y La Leche, río Rímac, Lima, Zarumilla, Tumbes, La Leche, Lambayeque, forman parte de la vertiente del Pacífico. Correcto. Y los ríos Marañón y Huallaga del sistema hidrográfico del Amazonas. Es más que correcto. Y recuerda que nudo de Vilcanota, nudo de Pasco. Y en el nudo de Pasco nace hacia acá, nace el río Marañón, que recorre un montón de departamentos, un promedio de 5 departamentos, da la vuelta acá, formando el Pongo de Rentema y el Pongo de Manseriche, el más grande del Perú. Finalmente llega hasta la zona de acá, del Nauta, para unirse con el Ucayali. Y el Huallaga, también sabemos que nace aquí en el río Huertas, bueno, pero en el nudo de Pasco, y recorre hacia el norte, ¿no? Pasando por la zona de San Martín incluso, y aquí forma un pongo, el Pongo de Aguirre, para pasar la cordillera oriental. Finalmente, es un afluente del río Marañón, ¿correcto? Entonces, ríos que debemos de conocer sí o sí, las del Pacífico, y aquí, vital, conocer el Huallaga, el Marañón y el Ucayali. Si algo más sabes de ríos, bien por ti. Muy bien, hemos respondido casi todas las preguntas. Ahora la siguiente pregunta ya, pues tiene una respuesta clara, ¿no? Dice, mira la imagen. El siguiente gráfico representa al Santuario Nacional de. El siguiente gráfico representa al Santuario Nacional de. Tú ves la imagen y obviamente que es claro, ¿no? Entre las alternativas, el único que me queda pues es manglares, ¿no? Manglares de Tumbes sería la respuesta en el examen, ¿correcto? Pregunta 80. La pregunta 80 dice, el siguiente texto informativo, mucho ojo, la pregunta 80 más es una pregunta de, también pues de un contexto de comprensión de textos, ¿no? Igual que muchas que han venido acá. Dice, el 34% del presupuesto 2023 iría a los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, a las alcaldías, regiones y todo eso. ¿Qué nos dice el texto? Recursos para los municipios se incrementará en 38,1 y para las regiones 16,4. El presupuesto aumentará para el gobierno regional. La medida significará que los gobiernos regionales y locales tendrán los recursos para que puedan darle uso, sobre todo en proyectos de inversión. Entonces, ¿a qué hace referencia el texto? ¿A qué hace referencia? Y literal, ¿no? A la descentralización. Digamos que sí, ¿no? Ahora, la alternativa B, a la política de Estado internacional. No, pues no. Al plan globalizado, tampoco. A la centralización.
A ver, vamos a ver, puede ser. A ver, vamos a ver. Recursos para los municipios se incrementará para las regiones, para los gobiernos subnacionales. El presupuesto aumentará. La medida significará que los gobiernos regionales y locales tendrán los recursos para que puedan darle uso, sobre todo en proyectos de inversión, ¿no? Esto alude a que en Cívica dice, ¿no? Que nuestro país está en un proceso de descentralización. El encargar funciones económicas o en todo caso presupuestos de economía hacia los lugares departamentales o regionales implica una cuestión de descentralización, que obviamente no es una descentralización como tal, porque si tendríamos que hablar de descentralización, tendríamos que hablar de un proyecto de regionalización que es mucho más, digamos, correcto, es algo más desarrollado, es algo más que tiene pasos, ¿no? Pero nuestro país está en un proceso de descentralización. Sería la alternativa A, ¿no? Porque si la plata se quedaría toda en Lima, sería centralización, ¿no? O en todo caso, si no quisiera compartir lo que se ha ganado como proyectos de inversión. Muy bien, creo que estamos terminando ya las preguntas. Vamos a ver si queda. Creo que son todas. Muy bien. Entonces, jovencitos, no te olvides que estas fueron las preguntas del examen de admisión en lo que es cívica, historia y geografía. Y no te olvides que yo, don José de San Martín, me retiré del Perú luego de la entrevista de Guayaquil, que se realizó entre el 26 y 27 de julio de 1822. ¿Con quién? Con el excelentísimo general del norte, de la corriente libertadora, gran presidente de Ecuador, Colombia y Venezuela, de la Gran Colombia, Simón Bolívar. Quizá por no estar de acuerdo o contradecir nuestras políticas como tal. Yo quería la monarquía constitucional y él quería la república liberal. Como tal, doy fe a que yo me retiré porque en el Perú ya había una gran desazón. ¿Por qué? Respuesta de examen de admisión: por mis planteamientos en el protectorado. Suprimir el tributo indígena, llamar a los indios peruanos y, sobre todo, sacar de todo esto a la mita minera, un símbolo de abuso colonial y el más atroz que existió. Entre estas y muchas razones, tomaron como pretexto a que yo quería la monarquía constitucional. Al día de hoy, y el cómo viven ustedes, mis peruanos, no sé si lo correcto hubiera sido la monarquía constitucional. Muy bien, hasta aquí ha sido todas las respuestas del examen de admisión. Cívica, historia y geografía. Nos veremos quizás en algún momento en otra historia.